Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Argentina, el gobierno de Javier Milei logró contener la inflación mensual y el riesgo país cayó en un 30%. En Venezuela, la dictadura chavista detuvo a 2 opositores bajo la excusa de supuesto intento de magnicidio contra el dictador Nicolás Maduro. En México, se filtraron audios que ponen de manifiesto presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en proyectos clave de infraestructura, con la participación de familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador. El régimen de Vladimir Putin ha tomado la decisión de relevar al almirante Nikolai Yevmenov, máximo responsable de la Armada rusa, en respuesta a una serie de exitosos ataques perpetrados por Ucrania contra la flota rusa en el Mar Negro. Comenzamos con el desarrollo de la información. Ante la creciente ola de inseguridad en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha autorizado el uso de armas de fuego para las fuerzas federales en situaciones de peligro inminente. Esta decisión, destacada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca proporcionar a las fuerzas federales con herramientas efectivas para proteger a los ciudadanos y repeler agresiones. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha tomado una medida trascendental en materia de seguridad al habilitar el uso de armas de fuego para las fuerzas federales ante situaciones de peligro inminente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el nuevo reglamento general en Buenos Aires, destacando la importancia de dotar a las fuerzas de seguridad de las herramientas necesarias para repeler agresiones y proteger a la ciudadanía. Según Bullrich, este cambio surge debido a que las fuerzas se encontraban desorientadas respecto al uso de su armamento y despojadas de la capacidad de defenderse ante situaciones críticas que están ocurriendo en diversas zonas del país. El reglamento permite el uso de armas de fuego en caso de peligro inminente de muerte o de ciudadanos en riesgo, así como para impedir la comisión de delitos que ponga en peligro la integridad física de las personas o para detener a un delincuente que oponga resistencia a la autoridad. Es importante destacar que los agentes deberán identificarse siempre, salvo en circunstancias excepcionales donde ello ponga en riesgo su vida o la de terceros, o cuando exista una desventaja numérica o táctica. La ministra subrayó que esta medida proporcionará claridad sobre el accionar de las fuerzas y asegurará que estén protegiendo a la comunidad y siendo protegidos por un sistema que les permita cumplir con su función. La resolución, que será publicada en el Boletín Oficial, deroga disposiciones previas contrapuestas y se complementa con el Código Penal y los convenios internacionales de Naciones Unidas. Esta decisión se enmarca en un contexto de crisis de seguridad, particularmente en ciudades como Rosario, donde la violencia asociada al narcotráfico ha alcanzado niveles preocupantes. Bullrich también informó sobre la adquisición de 3 tipos de armas para las fuerzas federales, incluyendo armas cortas, escopetas y armas no letales, así como la próxima incorporación de pistolas Taser. A pesar de la crisis económica, el gobierno está priorizando la seguridad y el equipamiento de las fuerzas para garantizar la protección de la población. La buena gestión de Javier Milei en Argentina ha repercutido positivamente en la caída del riesgo del país en un 30%. Desde que asumió la presidencia, Milei ha implementado medidas destinadas para contener la inflación y estabilizar la economía del país, como el ajuste fiscal y además el monetario. Como resultado de esas políticas, se ha observado una moderación en los niveles de inflación, según los datos oficiales del índice de precios al consumidor. Esta disminución en la tasa de crecimiento de los precios indica una progresiva estabilización económica y un avance hacia una mayor previsibilidad en el panorama financiero del país. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha expresado un pronóstico optimista, anticipando que la inflación podría situarse por debajo del 10% antes de mediados de año. Esta expectativa refleja la confianza en las políticas implementadas por el gobierno y en su capacidad para impulsar un crecimiento económico sostenible.
Además, se ha observado una reducción en el riesgo país y un acercamiento en la brecha entre el peso argentino y el dólar estadounidense, lo que indica una mejora en la confianza de los mercados internacionales respecto a la economía argentina. En este contexto, la posible liberalización del cepo cambiario y la apertura en las importaciones señalan una política más receptiva hacia el mercado y un clima propicio para la inversión y el desarrollo económico de Argentina. En México se filtraron audios que ponen de manifiesto presuntos actos de corrupción y tráfico de influencia en proyectos clave de infraestructura con la participación de familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador. Implican a Pedro Salazar Beltrán y los hijos del mandatario, quienes habrían obtenido beneficios millonarios en contratos para proyectos como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. En México, recientes audios filtrados por el periodista Carlos Loret de Mola a través de su cuenta de X revelan presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en proyectos importantes de infraestructura en el que estarían involucrados familiares del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Bobby López Beltrán, hijos del mandatario mexicano, junto con Amílcar Olán, habrían pasado de ser empresarios discretos a multimillonarios beneficiados con contratos en áreas clave como medicinas, la refinería de Dos Bocas y la construcción del Tren Maya. En los audios, los implicados se refieren a sí mismos como una red de corrupción y bromean sobre la calidad deficiente de los materiales proporcionados para el Tren Maya, sin preocuparse por las posibles consecuencias graves. Se ha revelado que a los constructores del Tren Maya se les ordenó adquirir piedra balasto de Amílcar Olán, supuestamente bajo instrucción del Palacio Nacional. Además, se denuncia el presunto soborno al laboratorio encargado de verificar la calidad del balasto, realizado por Amílcar Olán y los hermanos Pedro y Osterlen Salazar Beltrán. A pesar de la evidencia, no se han anunciado investigaciones oficiales, lo que ha generado críticas y denuncias de persecución contra quienes revelan estos casos de corrupción. El proyecto del Tren Maya, de 1.500 kilómetros, tiene como objetivo mejorar el transporte en el sureste mexicano y promover el turismo y el comercio regional. Sin embargo, estas revelaciones ponen en entredicho la transparencia y la legitimidad de su ejecución. Nos vamos a Venezuela, donde un informe del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello ha revelado que más del 51% de la población vive en pobreza. Esta cifra, mayor que la del 2023, evidencia la profunda crisis económica que enfrenta el país bajo el régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela, un informe del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello ha revelado que el 51.9% de la población continúa sumida en la pobreza. Esta cifra, superior a la del 2023, pone de manifiesto la grave crisis económica que atraviesa el país sudamericano bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Desde hace años, Venezuela ha experimentado un colapso económico sin precedentes, acompañado de una inflación descontrolada que ha obligado a millones de personas a abandonar el país en busca de mejores oportunidades. La inflación desenfrenada ha dejado los salarios prácticamente sin valor, lo que ha llevado a una disminución drástica del poder adquisitivo de la población. Los venezolanos luchan diariamente para cubrir necesidades básicas como alimentos y medicinas, mientras que el régimen de Maduro se aferra al poder persiguiendo a la oposición e inhabilitando a la líder opositora María Corina Machado. Las restricciones al mercado, controles de precios, prohibiciones, entre otras limitaciones implementadas por el régimen chavista, han contribuido en gran medida a esta situación. La falta de medidas efectivas para frenar la inflación, garantizar el acceso a servicios básicos y promover el crecimiento económico sostenible han exacerbado la pobreza en el país. Como consecuencia, según la agencia ACNUR, Venezuela tiene ya más de 7.7 millones de desplazados que han migrado en busca de mejores oportunidades a otros países de la región, incluido Estados Unidos. En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro continúa la represión contra la oposición
El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció la detención de Wilfer José Piña Azuaje, miembro del partido La Causa Radical, y de Renzo Stevens Flores, desertor de la Guardia Nacional Bolivariana, bajo cargos de supuesta conspiración contra el Estado e intento de magnicidio contra el dictador Nicolás Maduro. Estas detenciones se enmarcan en una campaña más amplia de persecución política en Venezuela, donde la dictadura de Nicolás Maduro anteriormente había detenido a 4 colaboradores de la candidata presidencial de la oposición. Hablamos de María Corina Machado. La oposición, representada por la Plataforma Unitaria Democrática, denunció la desaparición de Piña Azuaje en el estado de Monagas, atribuyéndola a funcionarios uniformados. El partido La Causa Radical también se pronunció en redes sociales, indicando que los funcionarios del régimen chavista llegaron al lugar del trabajo de Piña Azuaje en una camioneta blanca sin placas y agregando que otras 6 personas fueron arrestadas en el lugar. Diversos mandatarios en América Latina, como Luis Lacalle Pou de Uruguay y Javier Milei de Argentina, han condenado en reiteradas ocasiones las violaciones a los derechos humanos y la falta de garantías democráticas en Venezuela. Estos recientes arrestos solo refuerzan la preocupación por el deterioro del Estado de Derecho y la represión política bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Momento de una pausa en el Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. El régimen de Vladimir Putin ha tomado la decisión de relevar al almirante Nikolai Yevmenov, jefe de la Armada rusa, tras una serie de ataques exitosos de Ucrania en el Mar Negro. Aunque carecen de una flota convencional, los ucranianos han empleado drones y misiles marítimos para hundir unos 15 buques rusos en 6 meses, debilitando significativamente la presencia naval rusa en la región. Este revés ha llevado a una reorganización en la jerarquía naval rusa y ha reabierto el Mar Negro Occidental para el comercio ucraniano. El Kremlin ha tomado la decisión de relevar al almirante Nikolai Yevmenov, máximo responsable de la Armada rusa, en respuesta a una serie de exitosos ataques perpetrados por Ucrania contra la flota rusa en el Mar Negro. Según revelaciones tanto un oficial ucraniano como de otro occidental al diario The New York Times, estos ataques han sido sorprendentemente eficaces, llevando a una significativa reorganización en la jerarquía naval rusa. Los ataques ucranianos han sido particularmente destacados por su eficacia, a pesar de la carencia de una flota de guerra convencional de Kiev. Utilizando drones y misiles marítimos, han logrado hundir aproximadamente 15 navíos rusos en el último semestre, según evaluaciones de autoridades estadounidenses. Estas acciones han mermado considerablemente la presencia militar rusa en el Mar Negro, debilitando su capacidad operativa en la región. Además, han contribuido a reabrir el Mar Negro Occidental para el tránsito de granos desde Odessa hacia mercados tradicionales de Ucrania como África y China. Funcionarios europeos y el director de la CIA, William Burns, respaldan la continuación del apoyo militar a Ucrania para mantener estos logros. Según estimaciones ucranianas, un tercio de la flota del Mar Negro de Rusia, que alcanzó una cifra de 80 embarcaciones, ha sido destruida desde el inicio del conflicto hace 2 años. Un hito significativo fue el hundimiento del Moskva, el buque insignia ruso, en abril del 2022 por un misil ucraniano, considerado una gran victoria simbólica para Kiev. Recientemente, los avances ucranianos han llevado a Rusia a retirar su flota de las proximidades de la costa ucraniana y de la parte occidental del Mar Negro. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia ha destacado que las fuerzas ucranianas han logrado prácticamente ganar la batalla por el control de la mitad occidental del Mar Negro. La Unión Europea acordó proporcionar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de 5.000 millones de euros.
Esta acción refleja la determinación del bloque en apoyar al país liderado por Volodymyr Zelensky frente a la invasión rusa. Este acuerdo, resultado de intensas negociaciones entre los Estados miembros, permitirá el suministro de equipos, tanto letales como no letales, para fortalecer la capacidad de defensa de Ucrania contra los ataques del régimen de Vladimir Putin. La flexibilización de las normas del mecanismo también es un aspecto destacado del acuerdo, ya que permitirá compras conjuntas de munición fuera de la Unión Europea, con prioridad a largo plazo para el sector de defensa europeo. Esta medida subraya el compromiso de la Unión Europea de garantizar que Ucrania reciba todo el apoyo necesario para defenderse. El respaldo del bloque europeo a Ucrania se ha mantenido constante desde el inicio de la invasión rusa, con movilizaciones de recursos significativos destinados al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y la provisión de armas y entrenamiento a las tropas ucranianas. Además, se han propuesto planes para modernizar y ampliar la industria de defensa europea con el objetivo de reponer las reservas estratégicas de los países miembros y mantener un flujo constante de ayuda a Ucrania. Nos vamos a Estados Unidos, donde la inflación continúa preocupando a los ciudadanos, representando un desafío importante para el gobierno de Joe Biden. Si bien el índice de precios al consumidor aumentó en el mes de febrero, el incremento no ha mejorado el poder adquisitivo de la población. Este panorama económico genera escepticismo en los ciudadanos, quienes cuestionan la efectividad de las políticas implementadas para combatir esta crisis. La inflación continúa siendo una de las principales preocupaciones para los ciudadanos estadounidenses y un desafío persistente para la administración de Joe Biden, según un informe del Diario Las Américas. En febrero, el índice de precios al consumidor, IPC, en los Estados Unidos experimentó un aumento, registrando una tasa de inflación del 3.2%. Este dato, si bien puede parecer moderado, no refleja una mejora significativa en el poder adquisitivo de la población, ya que los precios en varios sectores se mantienen elevados en comparación con los años 2022 y 2023. Particularmente notorio es el caso del sector de la vestimenta, que ha visto un incremento continuado en sus precios durante casi 3 años. Esta tendencia alcista se suma a la serie de problemas económicos ocasionados por la administración actual, entre los que se incluyen las políticas de energía y cambio climático. Dichas políticas, según el informe, han contribuido a un aumento en los precios de productos y servicios al restringir la industria del petróleo estadounidense y volver a la dependencia energética, una situación que se había revertido durante la presidencia de Donald Trump. El incremento en la producción de petróleo y gas a niveles récord, promovido por Biden tras el fracaso de negociaciones para aumentar la producción mundial, ayudó a estabilizar parcialmente los precios del combustible. Sin embargo, la mayoría de los bienes y servicios continúan teniendo precios elevados, lo que mantiene la presión sobre el costo de vida de los estadounidenses. Esto se suma a una reducción en el ingreso interno, como hizo notar el economista Daniel Lacalle, quien también apuntó a que la reducción de la inflación no está ni de cerca a los niveles que esperaban. La Reserva Federal intentó contener esta inflación mediante el incremento de las tasas de interés, una estrategia que aún no ha logrado resultados concluyentes. La persistencia de precios altos en sectores como la vivienda, alimentación y automotriz, entre otros, contradice la narrativa oficial de una inflación controlada al 3.2%. Este panorama económico incierto es uno de los aspectos más negativos de la administración Biden. Los expertos y la población en general se mantienen escépticos frente a los reportes oficiales sobre la inflación, cuestionando la efectividad de las políticas implementadas para combatir este fenómeno. Nos vamos a una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino.
un café premium al alcance de todos. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Guido Flores Marchán, expresó su felicitación por la elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2027. Esta designación representa un reconocimiento al compromiso y la capacidad organizativa del país para albergar eventos deportivos de gran envergadura a nivel internacional. Escuchemos sus palabras. Me complace saber la noticia de que Lima será sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. Recibir por segunda vez la confianza de Panam Sport es algo muy grato, porque tendremos la oportunidad de demostrar la gran capacidad organizativa que tenemos los peruanos. Ya hemos tenido una gran experiencia con Lima 2019, donde recibimos a más de 7.000 deportistas y 41 países. Estamos preparados para ser grandes anfitriones. Todos los involucrados en el sistema deportivo nacional estamos listos para poner el hombro y apoyar siempre en el bienestar y desarrollo de esta fiesta deportiva, que es la más grande de América. El Estado, a través del Instituto Peruano del Deporte, en coordinación con los entes que conforman el sistema deportivo nacional, establecerán las coordinaciones y lineamientos básicos que permitan llegar con éxito a esta lid deportiva. Permítame saludar a la comitiva que ha participado en la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sport, donde Lima ha sido sede, por el gran trabajo realizado. Y a la vez reiterar el saludo a Lima por ser considerada sede de los Juegos Panamericanos 2027. Pasamos al tenis porque en un emocionante encuentro en el torneo Challenger 75 de Santiago, el argentino Camilo Hugo Carabelli logró una importante victoria sobre Ignacio Buse para avanzar a la siguiente ronda. Desde el inicio, ambos jugadores buscaron establecer su ritmo y ganar confianza en el encuentro. Carabelli, quien llegaba con un buen momento tras sus recientes éxitos en torneos anteriores, tomó la iniciativa y manejó los tiempos del partido. En el primer set se definió con un emocionante tie-break, donde ambos jugadores mostraron su mejor nivel. Carabelli logró mantener la calma y cerrar el set a su favor con un ajustado 7-6, demostrando su determinación y habilidad para lidiar con la presión. En el segundo set, Carabelli continuó mostrando su jerarquía y logró romper el saque de Ignacio Buse para tomar una temprana ventaja. Aunque el peruano logró igualar el marcador en varias ocasiones, Carabelli se mantuvo concentrado y aprovechó su oportunidad para cerrar el set por 6-4, asegurando su lugar en los cuartos de final. En fútbol, Colo-Colo aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 con una victoria por 2-1 en casa sobre Sportivo Trinidense en el partido de vuelta de la tercera ronda, celebrado en el Estadio Monumental de Santiago. Colo-Colo de Chile derrotó 2-1 a Sportivo Trinidense. El plantel dirigido por el argentino Jorge Almirón tomó la delantera en el cotejo con un gol de Leonardo Gil a los 4 minutos. Carlos Palacios de penal marcó el 2-0 para el cuadro chileno. Sin embargo, Sportivo Trinidense descontó 2 minutos después con una anotación de Gilberto Flores. Colo-Colo buscaba el tercer gol y Sportivo Trinidense presionando en busca del empate. El marcador final quedó 2-1 a favor de Colo-Colo, asegurando así su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y de cara a la Copa América, las selecciones de México, Colombia y Perú presentaron la nueva indumentaria que usarán para este torneo y que portarán a lo largo de este 2024. La nueva camiseta de la selección mexicana para la Copa América presenta un diseño inspirado en el plumaje del pavo real, combinado con elementos prehispánicos de la cultura mexicana, como la imagen del Quetzalcóatl. Los colores verde y blanco continúan siendo prominentes, pero se añade un tono rojo vivo, dando una combinación única al uniforme nacional. Por otra parte, Perú también presentó 2 nuevas camisetas de cara al año 2024. La local mantiene el diseño tradicional con el color blanco y la franja roja en el medio, con detalles dorados en las 3 rayas de la marca y el logo del equipo, siendo un toque de elegancia.
Finalmente, la selección de Colombia reveló el nuevo diseño sin salir de la tradición, resaltando el emblemático color amarillo, azul y rojo que ha caracterizado históricamente al equipo. La nueva equipación de visita ahora será color negro, dejando atrás al color azul que usaba la selección cafetera en calidad de visitante. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas y no se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.